7. Lamia miró a Bartroy, que había caído después de que su copa cayera sobre la alfombra manchada de vino. Su hermano mayor ya había dejado de respirar, ni siquiera se movió. Por capricho, flexionó los dedos, tomó su propio vaso, del que no había bebido ni una gota, y vertió el contenido sobre la cabeza de Bartroy. Su hermano seguía sin moverse. Dios mío, debo decir que estoy sorprendida. Y pensar que no había tomado ni una sola medida para protegerse. Hasta ese último instante, Lamia no había abandonado la posibilidad de que Bartroy estuviera fingiendo la muerte, pero su cautela resultó sorprendentemente fuera de lugar. Había muerto por una razón muy sencilla: no tuvo cuidado. Lamia arrojó el vaso vacío al suelo y luego sonrió al cadáver de su hermano, entrecerrando sus ojos rojos. Todos estos años pasaste preparándote, solo para morir como un perro. Realmente eras un títere, hermano. Lamia nunca había comprendido el pensamiento de Bartroy, ni en qué engaño se encontraba. Habló de alguna revelación que sentía que ella le había dado, pero en lo que a Lamia concernía, ella solo había interpretado a la ingenua hermana menor, dándole un pequeño empujón, un empujón en una dirección que sería ventajosa para ella. E incluso ella nunca había soñado que eso resultaría en que no menos de 10 adversarios potenciales ni siquiera entraran a la competencia. Aunque, para ser justos, los 10 probablemente habrían sido quemados vivos si se hubieran atrevido a empuñar la espada brillante. Simplemente no sabía lo que estaba pensando Bartroy. Parecía creer que podía invocar un pariente consanguíneo como la única razón por la que ella debería protegerlo a él y a su corte. La arrogancia de creer que uno podía salvar a otros era una diversión permitida solo a quienes ejercían el poder. En el momento en que Bartroy decidió acercarse a alguien más fuerte que él, en el mismo instante en que eligió usar su ingenio en un intento de cultivar su simpatía, desperdició su mejor esperanza de hacer realidad su deseo. Y es por eso que ahora estás muerto, querido hermano, dijo Lamia. Oh ciudadanos del imperio, sed fuertes. El gobierno no escrito del imperio de Wallachia, la costumbre del poder, que sostenía que los fuertes tenían derecho a atormentar a los débiles. Según esta costumbre, los más fuertes se alimentaban de los más débiles, incluso si eran miembros de la familia real. Y los fuertes eran libres de sacar provecho de la muerte de los débiles como mejor les pareciera. Su excelencia, los hemos dominado con seguridad, dijo un hombre con voz áspera mientras Lamia continuaba mirando a su hermano muerto. Estaban en la mansión de Bartroy, donde Lamia había sido invitada como invitado, pero el hombre que apareció en el salón de recepción no pertenecía al personal de la casa. Él era uno de los agentes de Lamia. Era anciano, con una cabeza lujosa llena de cabello blanco y ojos inteligentes escondidos entre las profundas arrugas de su rostro. Se dirigió a Lamia como excelencia, el término de mayor honor en el imperio wallackiano. Era el maestro estratega de Lamia Gadwen. Hermoso trabajo, Belstedts. Supongo que no tuviste ningún problema. Ninguno en absoluto. Como indicó su excelencia, el maestro Bartroy mantuvo el mínimo de personal aquí en su mansión. Interesante. Imagínese, éramos parientes consanguíneos, pero nunca se le ocurrió protegerse. El hombre al que llamaba Belstedts hizo una reverencia respetuosa y guardó silencio. La gente útil no hablaba fuera de turno. Lamia odiaba a los ancianos, pero eso se debía a que muchos de ellos eran completamente incapaces. Mientras supieran cómo manejarse, a ella no le importaba su existencia. Aún así, sentía que los ancianos estaban demasiado ansiosos por hablar en general, y la mejor manera de manejarlos era callarlos. Eso, al menos, es algo que admiro de la dedicación de mi querido padre fallecido. Sabía que morir patéticamente en su lecho de muerte ensombrecería todos sus logros. Y no querríamos eso. Por fuerte y viril que fuera la juventud, la edad dejaba en ridículo a todo el mundo. En opinión de Lamia, el sistema de sucesión imperial, que reemplazaba al gobernante antes de que eso pudiera suceder, era sumamente lógico. Ella también esperaba que cayera el telón sobre su vida antes de que envejeciera y su inteligencia y belleza se marchitaran. Aunque planeo que dure tanto como pueda, comentó. Belstedts hizo una pausa y luego dijo, muy bien, excelencia. Si no tienes objeciones, ¿debo continuar con el plan? Sí, por favor, hazlo. El estratega no estaba interesado en atender los comentarios perdidos de Lamia, sino en continuar con su trabajo. Ella no lo culpó ni se lo reprochó, solo asintió y le guiñó un ojo. Bartroy estaba muerto y los estúpidos hermanos que había unido a su causa habían perdido a su abanderado. Ya no calificados para participar en el rito, doblados como ramas impotentes al viento, solo tenían una opción: buscar a alguien nuevo que los guiara. Encontrarían a Lamia. Estamos lidiando con una camarilla reunida por mi hermano Bartroy. Solo puedo asumir que sus cabezas están vacías, todos. Cuando se enteren de que nuestro hermano está muerto, será muy sencillo entenderlos. Era tan tonto como los hermanos que, al juzgar mal su propia habilidad, intentaron agarrar la espada brillante y fueron destruidos. Esa era la verdadera opinión de Lamia sobre Bartroy. Sin embargo, en el hecho de que su estupidez finalmente había resultado en al menos alguna ventaja para ella, había ciertamente una medida de valor en su vida. Cuando iba a salir de la habitación, Lamia se detuvo y se volvió hacia el cadáver de su hermano, con el rostro todavía enterrado en el suelo. Dime, Bartroy. Querido hermano. Quiero que sepas que no te odié, en realidad no. No hubo respuesta, por supuesto que no la hubo. Pero Lamia no estaba buscando uno. No estaba tratando de disculparse o de alguna manera calmar su conciencia. Ella simplemente estaba ofreciendo un informe. Eras el más fácil de manipular. Los más susceptibles a las inocentes tonterías de una dulce niña. Ella le estaba haciendo saber que todo no había sido más que una táctica inicial, un movimiento estratégico realizado cuando ella aún era muy joven. Fue su último regalo al hombre muerto, y
Luego se deslizó sinuosamente fuera de la habitación, dejando el resto a su estratega, que permanecía con la cabeza inclinada. Para cuando salió por la puerta de la mansión y comenzó a abordar el carruaje del dragón que le esperaba, ya se había olvidado del rostro de su hermano. Luego ella sonrió dulcemente. Su atención ya estaba en su próximo objetivo. Ahora la poda está hecha. No puedo esperar a lo que viene después, Prisca. 8. Visto de otra manera, el rito de selección imperial fue un conflicto interno dentro del imperio, una guerra civil. La batalla por el trono fue una contienda de ingenio y destreza en combate entre los miembros de la familia real, que convirtió a todo el país en un campo de batalla. Cualquier lugar dentro de sus fronteras podría convertirse en cualquier momento en el escenario de un conflicto decisivo. Y, por supuesto, las guerras civiles también fueron épocas de mayor tensión con los países vecinos. Era natural que fuera inevitable cierta disminución del poder militar nacional, dado que los asuntos internos estaban en desorden. Era muy parecido a cómo, décadas antes, el reino de Lugunica había tenido que estar extremadamente atento a las incursiones, sobre todo de Wolaquia, cuando había estallado un importante conflicto interno dentro de sus fronteras. Y aunque esa no era la única razón, era una explicación de por qué el rito tendía a llegar a una conclusión rápidamente. No se podía permitir que el trono imperial permaneciera vacío durante años. Quizás esa fuera la razón práctica por la cual el rito generalmente no duraba más de un año. El punto es: creo que este será el extremo más externo del rito de selección imperial, murmuró Prisca, llevándose un abanico rojo a los labios mientras observaba el cordón completo. Estaba acampada en lo alto de una pequeña montaña, protegida por el ejército personal de la familia Benedict. Todos estaban vestidos con armaduras rojas, la preferencia personal de Prisca, pero eran algo menos que tropas de élite, carentes de entrenamiento y sin experiencia en batalla. Pero al menos tenían moral a raudales. No necesito que tengan talento, solo necesito que hagan lo que les digo. Araquilla, ¿estás ahí? A tu lado, dijo Araquilla, apareciendo entre los Redmongers ante la llamada de Prisca. Ella asustó a los soldados, quienes no habían notado su presencia en absoluto. Prisca levantó una mano para callar los murmullos, luego se volvió y miró a Araquilla. Como siempre, Araquilla estaba vestida con ropa mínima, sus brazos como ramitas, pero lista para la batalla. Parecía muy frágil comparada con los soldados con toda su armadura, pero había una razón por la que iba vestida como estaba. El chico espadachín de Vincent podría haberla ridiculizado por ello, pero dejar su piel expuesta era una forma de maximizar sus habilidades como devoradora de espíritus. Según el propio relato de Araquilla, los espíritus inferiores valoraban la armonía con la naturaleza y, por tanto, evitaban todo lo trabajado por manos humanas. Por lo tanto, su mínimo estado de vestimenta era una forma de atraer esos espíritus, su comida. Todo fue para que Araquilla pudiera usar sus poderes al máximo. Si necesitaba exponerse a ese fin, pensó Prisca, entonces, por lo que a ella le importaba, que la dejara ir desnuda. Tal vez me sentiría diferente si ella fuera fea. ¿Qué quieres decir, princesa? Solo quiero decir que eres hermosa. Lo suficientemente encantadora como para resistir incluso mi escrutinio. Gracias, creo. Araquilla inclinó la cabeza, algo perpleja de que su apariencia fuera de repente el tema de conversación. Pero Prisca no tenía intención de ir más allá. En cualquier caso, este no era momento para charlas ociosas. Informando, Su Excelencia, dijo un mensajero que corrió hacia Prisca. Se abrió paso entre el ejército, haciendo sonar su armadura roja, y se arrodilló ante ella, ofreciéndole un pergamino. Araquilla lo tomó, rompió el sello y se lo entregó a Prisca. Prisca lo miró y gruñó, HMPH. ¿Quién te dio esto? Conde Belstedts Fondalpon, el estratega de la casa Gadwen. Belstedts. Ese viejo fósil. Prisca lo consideró, recordando el rostro que acompañaba al nombre, luego cerró un ojo en contemplación. No tenía el hábito de recordar la tierra bajo sus pies, lo que significaba que el hecho de que recordara a Belstedts indicaba que él tenía algún valor que hacía que valiera la pena recordarlo. Lamia favorecía estrategias venenosas. Tenía un vena cruel y una inteligencia propia, pero había más de unas pocas personas que habían alimentado esos dones innatos. Belstedts fue uno de ellos. Si Lamia era una flor venenosa, Belstedts era uno de los jardineros que diligentemente la había regado y ayudado a florecer. Princesa. La carta. ¿Qué dice? Nada importante. Debemos actuar como retaguardia cuando comience el asalto al castillo. Retaguardia. En otras palabras, debemos observar desde atrás mientras todos los demás luchan. El rostro de Araquilla pasó por una serie de expresiones al conocer el contenido del mensaje. Primero, su frente estaba fruncida en señal de incomprensión, luego sus ojos se abrieron como platos, y finalmente, hinchó las mejillas con disgusto. Princesa, creo que, tal vez, se están burlando de nosotras. Estoy segura que busca humillarnos, sí. Esa zorra nunca deja de infligir sus pequeñas crueldades. Pero ella nunca sería tan imprudente como para poner en peligro la victoria. ¿Entonces qué? Creo que ella cree que puede ganar sin buscar nuestra ayuda. Aunque, con ese ejército bajo sus órdenes, no puedo decir que la culpe por completo. Prisca, tratando de aplacar a la molesta Araquilla, hizo un gesto a su alrededor con un movimiento de su barbilla. Araquilla miró en la dirección que ella indicaba y vio una serie de pancartas. Varios otros ejércitos privados estaban acampados a su alrededor, al igual que el de Prisca. Una fuerza combinada de 6 de los candidatos a la selección, convocados al campo por Lamia Gadwen. No estaba claro si Lamia había ofrecido a los demás los mismos términos que le había ofrecido a Prisca o no, pero en cualquier caso, había hablado con 4 de sus otros hermanos y había ideado el plan que ahora estaban llevando a cabo.
A saber, el cerco de Vincent de Vaux. A lo lejos, escondido en el bosque, se encontraba el castillo que perteneció a la familia Abelx. El ejército colectivo lo miraba desde un acantilado irregular, y Prisca, que ahora era solo una parte de la amenaza para el hermano que probablemente era la mayor amenaza para ella, sonrió. Era un plan muy lógico. Vicente era el más cercano al trono. Si pudieran sacarlo de en medio rápidamente, valdría la pena unir fuerzas con hermanos y hermanas que luego tendrían que destruir. Incluso Prisca se vio obligada a aprobar la idea. Históricamente, se había dicho que la fuerza atacante en un asedio debía superar en número a los defensores 3-1 para tener alguna esperanza de prevalecer. Bueno, solo en números. Tenían 5 veces las fuerzas de Vincent. No es de extrañar que las tropas de Prisca estuvieran de tan buen humor a pesar de su falta de perfeccionamiento. No había ninguna razón para que sintieran lo contrario. Pudieron ver que tenían una ventaja abrumadora. Por mucho que Prisca odiara admitirlo, Lamia había planeado el cerco perfecto. Todo lo que quedó es ver cuán duro planea luchar mi hermano ahora que está atrapado en el coto de Casa de la Zorra. 9. Lamia Gadwen fue una obra maestra incomparable. Tal era la convicción entre los soldados de la fuerza de poda de la casa Gadwen. Su temibilidad, vestidos con una armadura a juego de pies a cabeza y portando sus grandes tijeras, era conocido en toda Wallachia. Su fama militar se había disparado 7 años antes, cuando Lamia tenía 9 años. Fue entonces cuando la familia Gadwen se enfrentó a una rebelión de uno de sus condes que le había costado casi la mitad de su feudo. En Wallachia, con su veneración por los fuertes, la rebelión contra un lobo se valoraba más que la lealtad a un cerdo y, por lo tanto, ningún extraño ofreció ayuda a la asediada propiedad de la familia Gadwen mientras intentaban sofocar la rebelión. Quien había sometido a los rebeldes y cambiado la suerte de la familia de un solo golpe no fue otra que Lamia Gadwen. Indujo a la cabeza de familia a recluirse con el argumento de que estaba enferma y podría morir pronto y, en cambio, ella misma tomó el poder sobre la familia, utilizando el estratagema como una oportunidad para abrumar al ejército del conde. Incluso descubrió y desveló al instigador que había tentado al conde a rebelarse, en una muestra de perspicacia política de la que se hablaría en el imperio durante los años venideros. La fuerza de poda era la unidad que había creado para lograr todo esto, y más tarde sería la carta de triunfo de los Gadwen. Todos llevaban máscaras que ocultaban sus rostros y con las enormes tijeras que llevaban cortaban sin piedad a cualquier enemigo. La noticia de su cruel desprecio por la dignidad humana o el orgullo guerrero, y las brutales represalias que aplicaron a sus enemigos, pronto se extendió a todos los rincones del imperio, y con él, el nombre de Lamia Gadwen. Para moldear a humanos comunes y sensibles hasta convertirlos en estos soldados de sangre fría que no derramaban sangre ni lloraban, se requería una dominación que rayaba en lo religioso. Había que hacerles abrazar un cierto tipo de fe. Eso era lo que había hecho esta chica. Y por eso la princesa venenosa, Lamia Gadwen, era una obra maestra. La verdadera misión de la fuerza de poda era hacer realidad los planes de la princesa. Era una especie de fatalismo, casi un abandono del pensamiento racional, pero en última instancia, esta era la única manera que tenían los miembros de la unidad de salvar sus propios corazones y mentes. La fuerza de poda no podría haberse construido sobre ningún concepto que fuera totalmente cuerdo. En cambio, entregaron su cordura a cambio de la creencia de que cada uno de sus actos era justo o encarnaba la justicia misma y, por lo tanto, cumplieron sus órdenes. Esta era la cualidad y el don de quien estaba por encima de ellos. Y entonces, destruyan a Vincent de Vaux. Por Lady Lamia. Por Lady Lamia. Con un rugido colectivo, la fuerza de poda lanzó su ataque contra las fortificaciones enemigas. En conjunto, el resto del ejército combinado comenzó a avanzar rápidamente hacia el castillo de Abelx. Incluso cuando sus pasos combinados se convirtieron en un estruendo y luego parecieron sacudir la tierra, las fuerzas de Abel no se movieron. Se sabía que los defensores de un asedio a un castillo tenían la ventaja, pero contra un número tan superior, sus probabilidades no parecían buenas. Quizás no tenían intención de luchar en absoluto, sino que simplemente habían cedido a la resignación y la desesperación. Si eso fuera así, entonces la aparición de la fuerza de poda solo confirmaría esa elección. ¡Prepárense! Alguien gritó y la primera ola rompió sobre ellos. Ah, buen espíritu estoy viendo aquí. No lo desapruebo, de hecho, me gusta. En ese instante, los hombres de la vanguardia tuvieron la impresión de que había pasado una brisa. Lo que había pasado junto a ellos desde delante era abrumadoramente rápido, demasiado rápido para verlo a simple vista. No fue una brisa, eso fue un simple malentendido. Pero sus consecuencias eran inconfundibles. Oh. Golpeados por una repentina inestabilidad en su visión, muchos miembros de la fuerza de poda se detuvieron en seco y se llevaron las manos a la cabeza. Dejaron caer las tijeras, tratando de sostener las cabezas que de pronto se volvieron pesadas. Pero fue inútil. Porque los cuellos que deberían haber llevado esas cabezas habían sido cortados limpiamente. Incapaces de sostener la cabeza, intentaron gritar en vano. Pero antes de que pudieran caer al suelo, el resto de la unidad, todavía cargando desde atrás, se estrelló contra ellos y pisoteó sus cuerpos antes de que finalmente sus antiguos cuerpos se separaran de todo lo que estaba por encima del cuello. Solo entonces los demás se dieron cuenta de que la vanguardia había sido eliminada, pero ya era demasiado tarde. Se necesita todo tipo de velocidad en el campo de batalla. Intuición rápida, juicio rápido, un brazo espada rápido. Creo que eso me convierte en algo bastante especial, pero aún así, ¿no son todos demasiado lentos? El asombro se extendió entre las filas tan rápidamente como un destello plateado extendió la destrucción.
Los soldados morían casi antes de saber que los habían matado. Cuando la gente se dio cuenta de que entre ellos había un terrible espadachín, había demasiadas cabezas en el suelo para contarlas. Ah, Su Excelencia es realmente increíble. Es como si supiera que si me daba la espada que quería, sería 2 veces más efectivo en el campo de batalla. Estas palabras vinieron de un chico de cabello azul que se sacudió la sangre de su espada y se rió alegremente. Era un joven atractivo que vestía un kimono rosa y sandalias sori, con 2 espadas en la cadera, y era obvio a simple vista que un aura mortal envolvía a este segador que se había cobrado muchas vidas. Un escalofrío colectivo recorrió a la fuerza de poda, y todos dirigieron sus tijeras hacia el joven. Mantén la guardia alta. Rodéenlo y córtenlo. Alguien gritó. Oh. Me gusta lo rápido que se recuperan. Muy bien. Estaba pensando que no sería muy impresionante si los enemigos que estaba cortando durante mi gran momento fueran solo un grupo de hombres de paja. Si un hombre no sabe cómo morir dramáticamente, ¿cómo se supone que debe verse bien el personaje principal? El niño está loco. ¿Es usted el hijo de Vincent Vaux? ¿Loco? Eso no es muy agradable. Pero para responder a tu pregunta, sí. Absolutamente. Mucho es así. No podrías tener más razón. El chico giró la cabeza, escaneando la fuerza de poda antes de levantar su espada con estilo. No era una postura de batalla práctica. Parecía como si simplemente estuviera tratando de verse bien. Deliberadamente deslizó sus sandalias por el suelo y anunció: mi nombre es Cecil Segmund, confidente de su excelencia Vincent Vaux, y destinado a ser conocido algún día como el mejor espadachín de Wallachia. Soy la flor y el personaje principal de este mundo, y los derribaré a todos para despejar el camino hacia el trono imperial para su excelencia. La fuerza de poda no respondió. ¿Qué es esto? Ahí es donde se supone que debes animar y aplaudir. Vamos, no seas tímido. El chico ladeó la cabeza, su cabello recogido se balanceó por el movimiento. Pero el esperado aplauso de Cecil no se materializó. En cambio, estalló la ira entre las filas de la fuerza de poda ante la percibida burla. Cargaron contra él, haciendo sonar amenazadoramente las tijeras. Cecil se rascó la cabeza. Quizás fue un error ofrecer mi nombre antes de recibir el tuyo. Y luego, todavía trabajando bajo esa impresión errónea, se puso a trabajar saludando a las grandes tijeras con su espada. 10. Las fuerzas de élite de los Gadwen se han puesto en contacto con las tropas de Avex. Y así se había iniciado la batalla. Los gritos de guerra sacudieron el aire abajo. Comenzando con el ejército privado de Lamia, la fuerza de poda, hubo alguna vez una banda armada de peor reputación. La red comenzó a cerrarse alrededor de Vincent. La línea del frente se acercaba cada vez más al castillo de Avex. Sin embargo, la primera línea de defensa debería haberse derrumbado casi de inmediato. El hecho de que no sea así, supongo que es porque ese maldito espadachín es muy hábil. Prisca cerró de golpe su abanico plegable y miró la línea de batalla con sus ojos carmesí. A esa distancia, las tropas no parecían más grandes que frijoles, pero podía verlo trabajando, el espadachín abrumadoramente poderoso manteniendo a raya a las fuerzas de Lamia. Un arma secreta que Vincent le había revelado deliberadamente antes de que comenzara el rito de selección imperial. Ella sabía que él era incluso mejor que Araquilla y, sin embargo, aún es sorprendente verlo así. Era literalmente un ejército de un solo hombre, que se resistía a toda su fuerza. Era difícil de creer. Lamia había movilizado más de 5 veces las fuerzas de Vincent para asediar este castillo y, sin embargo, ese cálculo se basaba en la suposición de que uno de sus soldados valía lo mismo que uno de él. Un solo combatiente que pudiera contener a 1000 soldados naturalmente alteraba ese cálculo. Me siento ansiosa. ¿Te molesta tanto, Araquilla? Araquilla, que estaba esperando como Prisca le había ordenado, también observó cómo se desarrollaba la batalla, dejando que sus labios se curvaran con disgusto. Sí. Sí, lo hace, respondió ella. ¿Está bien? ¿Sí voy? Por mucho que me gustaría complacerte, no puedo permitirlo. Quédate aquí a mi lado. Puede que no tengas la oportunidad de enfrentarlo en este campo de batalla, pero... tu fuerza será necesaria a su debido tiempo. Eso fue todo lo que Prisca tuvo que decir para que la expresión de Araquilla cambiara. Ella parpadeó y su mirada de molestia se convirtió en la máscara de una guerrera. Prisca asintió con aprobación y luego ordenó a un soldado cercano que preparara un destacamento. Los números de los ejércitos enfrentados estaban dentro de los límites de tolerancia justo. Prisca se estaba preparando para salir con el destacamento cuando escuchó una voz. Prisca, ¿a dónde vas? Ella hizo una mueca ante la inesperada pregunta. Nadie cerca notó su reacción, ni respondieron a la voz porque no la oyeron. Habló directamente a la mente de Prisca. Un modo de comunicación unidireccional, esencialmente telepatía. Solo conocía a una persona que podía hacer eso, alguien que, como ella, estaba aquí en este campo como participante en el rito de selección imperial. Cuida tus modales, Palladio. ¿Quién dijo que podías hablar conmigo? No me di cuenta de que necesitaba un permiso especial para hablar con mi propia hermana. La telepatía requirió cierta habilidad, pero Prisca pudo responder de inmediato, algo que pareció sorprenderlo, aunque fuera ligeramente. El objetivo era poder sacar provecho de la forma en que la telepatía hacía que alguien retrocediera. ¡Qué pequeña estratagema tan mezquina! Trampas explosivas y trucos de salón, ¿para eso sirve el clan Ojo de Demonio? Hubo un momento antes de que Palladio dijera, Lamia te dijo que te quedaras atrás.
Le aconsejo que se abstenga de actuar por su cuenta. Un muñeco que hace todo lo que le dices. ¡Qué lindo! Estaré encantada de vestirte también, si quieres. Pero en lo que a mí respecta, nunca tuve la intención de bailar al son de esa zorra. Entonces, ¿traición? ¿En un momento como este? La preocupación de Palladio era evidente incluso a través de la conexión telepática. Esta forma de hablar utilizaba la voz del corazón, lo que hacía difícil ocultar las emociones, un claro inconveniente. Y cuanto más lamentable era la emoción que sentía el usuario, más obvios eran sus pensamientos al utilizar la telepatía. Palladio no fue la excepción. Mientras tanto, el desprecio y la burla de Prisca le resultarían perfectamente evidentes. No voy a perder el tiempo explicándole a los ignorantes en este momento, dijo. Dile a Lamia lo que quieras. Eres tan profundamente grosera que nadie creería que soy tu hermana mayor. Siempre te he odiado, Prisca. Bueno, entonces tengo buenas noticias para ti. Para pagarte por ese pequeño comentario, he decidido cortarte la cabeza con mis propias manos. Ella sonrió sádicamente y cortó la comunicación telepática con un sentimiento de molestia. Entrar directamente en la mente de otra persona era la asombrosa habilidad de Palladio, pero parecía no tener regreso. Cobarde, refunfuñó Prisca en silencio. Él era del clan Ojo de Demonio, poseía un ojo de demonio en alguna parte de su cuerpo que le otorgaba habilidades inusuales. Era un regalo muy raro, pero se desperdició en alguien tan tímida. Princesa. No es nada. Solo un hombre que se cree mi guardián tratando de ponerme en mi lugar. Cree que me va a delatar. ¿Está todo listo? Araquilla asintió en confirmación. Prisca sonrió, entrecerró sus ojos carmesí y abrió su abanico plegable. El sonido mientras azotaba el aire parecía excesivamente fuerte, atrayendo la atención del pequeño destacamento. La fuerza principal estaba luchando en el frente, pero Prisca, que se encontraba de manera importante ante sus tropas, las condujo en una dirección completamente diferente. Vamos a matar a Vincent Vaux, dijo. Ustedes solo necesitan seguirme. 11. Por favor, tenga cuidado con sus pasos, Su Excelencia. Está embarrado. Un hombre delgado y de cabello negro llamado Chi Shao surgió de entre los árboles, guiando a otro joven apuesto y instándolo a andar con cuidado. El área había sido asegurada por tropas cuidadosamente seleccionadas, las más fuertes entre las fuertes, pero Chisa sintió que había sacado la pajita más corta. Esto era lo más cerca que podía estar de su maestro y odiaba cada momento. Chisa no había nacido en esta estación. Su estatus no debería haber sido lo suficientemente alto como para darle derecho a servir en una casa noble como la familia Abelx. Era simplemente un súbdito común del imperio. Había sido pura coincidencia que hubiera ayudado a un carruaje de dragón que resultó pertenecer a un príncipe y que este príncipe, Vincent, convocara a Chisa para que estuviera a su lado. Se sabía que la familia real Bolakian era un poco rara, y cuando Vincent vio el poder de cálculo que Chisa demostró al hacer que el carruaje volviera a moverse después de que su rueda se hubiera roto en una cuneta, lo sacó de la calle en ese mismo momento. A partir de ese momento, Chisa comenzó a servir personalmente a Vincent, aunque él siempre fue muy consciente de lo inadecuado que era para el puesto. Y era muy inadecuado para un campo de batalla como este, para la guerra de sucesión que llamaban el rito de selección imperial. ¿Cuántas noches había pasado preguntándose por qué estaba allí? Y, sin embargo, a ninguna otra persona se le podría haber confiado un papel tan importante, por lo que solo quedaba él. Odiaba dar instrucciones detalladas y, de todos modos, estaba la cuestión apremiante de en quién confiaría su maestro. En ese punto, Cecil será técnicamente una opción, al menos, pero Chisa opinaba que no se podía esperar que el idiota se apegara a una estrategia determinada. Y así, después de mucha deliberación, Chisa llegó a la conclusión de que si quería que este trabajo se hiciera bien, tendría que hacerlo él mismo. No pareces complacido, Chisa. Tu palidez es incluso peor de lo normal. Supongo que sí, señor, solo me estaba lamentando de mi propia posición. ¿Lamentándose? ¿Por qué? Primero, porque no me gustan los planes que impliquen arriesgar mi vida. Y segundo, porque no solo sugerí el plan, sino que acepté participar yo mismo en él, algo bastante extraño, viniendo de mí. Se pasó una mano por el cabello cuidadosamente peinado y suspiró dramáticamente, como para indicar cuánto problema era todo. Su voz casi sonaba como una tos silenciosa y, sin embargo, curiosamente, nadie se había quejado nunca de que fuera difícil oírlo o entenderlo. En ese momento también habló en voz baja, pero su maestro, al escucharlo, simplemente se rió entre dientes. ¿Qué tan estimulante sería decir que este no era momento para reír? Por supuesto, Chisa era demasiado racional para hacer tal cosa, y su maestro demasiado importante para reprochárselo. A lo lejos se oían gritos que realzaban la cacofonía de la batalla. Una explosión de vidas robadas y defendidas, cada uno enfrentando sus propios valores a los del otro. Y en el centro de todo estaba el hombre que ahora estaba aquí con Chisa, Vincent Vaux. Vicente, el hombre bien entendido como el más cercano al trono al inicio del rito. Era natural que se convirtiera en el objetivo de los otros pretendientes, pero este cerco fue incluso más cruel de lo esperado. La fuerza atacante a la que se enfrentaban actualmente se encontraba en el extremo superior de la escala de peligro que habían anticipado. Sin embargo, aún está dentro de mis expectativas. Lo que significa que el progreso de los acontecimientos todavía está dentro de mi control. Ya veo, ya veo. Has encontrado algunos peones decentes, hermano. Tienes mis felicitaciones. El tranquilo murmullo de Chisa fue interrumpido por una voz ardiente que casi pareció quemarle los tímpanos.
Por un breve instante, sintió como si sus pensamientos hubieran sido prendidos en llamas. La voz, fuerte y abrumadora, pertenecía a una chica que rebosaba la confianza de que su llama podría consumirlo todo. Chisa se sintió obligado a tragar saliva y su rostro se puso rígido. Observó como un grupo emergía de las sombras, una princesa vestida de carmesí, flanqueada por soldados Redmonger y una chica de cabello plateado a su lado. Prisca Benedict. De pie frente a la imperturbable joven, Chisa de repente se dio cuenta de que tenía la garganta extrañamente seca. Se olvidó de incluir algún honorífico cuando susurró su nombre, pero la propia Prisca decidió no comentarlo. De hecho, él estaba fuera de su atención. Ella pasó su mirada más allá de la atónita Chisa para mirar a Vincent parado a su lado. Me alegro de que lo hayas logrado, Prisca. Espero que estés bien. Por supuesto que lo soy, hermano. E imagina cuánto mejor sería si tu cabeza cayera de tus hombros aquí y ahora. Se miraron fijamente, un hermano y una hermana con un abismo insalvable entre ellos. Su reunión apestaba a sangre. Pero ambos estaban sonriendo. 12. En los 3 meses transcurridos desde que comenzó el rito de selección imperial, la guerra civil del imperio había alcanzado rápidamente su clímax. Varios de los aspirantes a gobernantes de Wallachia habían rodeado al más probable sucesor al trono, Vincent de Vaux, y estaban apretando el lazo. Cada uno había traído un ejército personal formidable y consumado, que actualmente estaba ocupado manchando con sangre la tierra del gran conde Abelx, esparciendo el hedor de la muerte y la destrucción por todo el campo de batalla. Los gritos de ira y de odio que surgieron de ambos lados dejaron ineludiblemente claro cuán cruel y brutal fue esta sangrienta guerra civil. Cualquier persona en su sano juicio querría mirar hacia otro lado y quedaría marcada por la tragedia. Excepto, claro está, para unos pocos muy específicos. Los miembros de la familia real wallackiana que buscaban ser el próximo emperador de Wallachia, los leales vasallos que le sirvieron de escudos y lanzas, y los desertores, los que habían suprimido su egocentrismo destructivo y ahora trabajaban solo para lograr sus propios fines. Estas personas podrían considerarse elegidas en cierto modo. Ellos y solo ellos observaron cómo se desarrollaba la tragedia a su alrededor, indiferentes al brillo brillante y al abrupto desvanecimiento de las vidas en el campo. Este era un lugar al que no se podía llegar sin el espíritu poco común que poseían estas personas. En cierto sentido, eran Übermenschen, aquellos que eran gobernantes por naturaleza o que algún día podrían serlo. En lo profundo del bosque, un hombre y una mujer se enfrentaron, cada uno respaldado por un pequeño grupo de seguidores. Los hermanos de sangre no fueron una excepción a la regla aquí. De hecho, eso fue exactamente lo que convirtió a estos dos en sus mayores ejemplos. Para cada uno de ellos, en ese momento, solo existía el otro. Su mera existencia influiría en el destino de muchas vidas y podría cambiar drásticamente el futuro del imperio. Ambos lo sabían y actuaron en consecuencia. Cada uno de ellos vio que el camino que recorrieron conducía al futuro de su nación. J.E. El reencuentro que compartieron los hermanos enfrentados, Vincent y Prisca, fue tan violento como un trueno. De pie allí, en medio de la vegetación, intercambiaron lo que equivalieron a breves bromas y luego, como si fuera una señal, ambos extendieron una mano. Al instante, cada uno de ellos empuñaba una hermosa espada que brillaba de color rojo. Se decía que este mundo albergaba 10 espadas mágicas de un poder incomparable. La espada brillante era una de ellas, y si alguien indigno la tocaba, se quemaba instantáneamente. La espada se había transmitido en la Casa Real de Wallachia durante generaciones, y durante el transcurso del rito de selección imperial, hubo tantas espadas brillantes como candidatos al trono. Nadie sabía por qué. ¿Pero la existencia de múltiples espadas brillantes diluyó su brillo? Absolutamente no. Las espadas gemelas cortaron la penumbra del bosque como la luz del sol. Prisca y Vincent avanzaron el uno hacia el otro con facilidad, espadas en mano, y ofrecieron un intercambio de golpes tan elegante como si estuvieran bailando, bañando el bosque en una lluvia de luz rojiblanca. Las dos llamas opuestas se entrelazaron, cada una aumentando el calor de su opuesto. La escena era hermosa. El fuego consumía el fuego y amenazaba con consumir a cualquiera que se atreviera a tocarlo o siquiera acercarse. Por supuesto, varias de estas espadas no deberían haber existido al mismo tiempo. Verlos enfrentados entre sí era una visión más allá de las fantasías más locas. El séquito de los hermanos tardó en reaccionar. Sintieron que la ola de calor les quemaba la piel y solo entonces comprendieron lo que estaba sucediendo. Solo entonces se dieron cuenta de que sus amos ya estaban enfrascados en un duelo de vida o muerte. ¡Qué grave error de cálculo! Resulta que no tuve tiempo para mirar y preguntarme. El viento caliente contra su piel hizo que Chisa volviera a sí mismo y le hizo lamentar su error. Buscó entre los pliegues de su ropa y sacó un abanico plegable, hecho de hierro, que lo convertía en un auténtico instrumento de guerra. Se preparó para ayudar a su maestro. Sin embargo, antes de que pudiera llegar al lugar de combate, fue arrojado a un lado, lejos del mismo lugar que había estado a punto de usar como trampolín para saltar a la refriega. El golpe fue tan cruel como el mordisco de un animal salvaje. Chisa miró fijamente a quien se lo había repartido y luego sonrió con sus ojos almendrados. La princesa está ocupada. No dejaré que interfieras. Araquilla estaba de espaldas a la acalorada confrontación entre Vincent y Prisca. Ella era una miembro joven del pueblo perro con piel morena, gran parte de ella expuesta. En su mano había una rama de árbol perfectamente normal, casi parecía estar totalmente tranquila, pareciendo muy vulnerable. Y, sin embargo, Chisa se encontró tragando saliva con las mejillas rígidas. Se dio cuenta de que ella era un animal salvaje, como Sissels. No soy de los que hacen trabajo físico por mi cuenta, dijo. Debe ser la espada secreta de Lady Presca. Soy Araquilla. Por el bien de la princesa, lucho. Su respuesta fue absolutamente breve, pero eso en sí hablaba de su lealtad inamovible y profundamente arraigada. Chisa suspiró profundamente. En ese caso, no llegarían a ninguna parte hablando.
Se adoptó una postura de lucha con su abanico de hierro, mientras detrás de él, los soldados de Vincent también preparaban sus armas. Yo y estos soldados detrás de mí luchamos por otro, pero con la misma dedicación. Me temo que no planeo participar en algo tan ineficiente como un duelo. Debes perdonarme. Para decirlo de manera sucinta, tengo la intención de abrumarlos con números absolutos, anunció Chisa, y los soldados tomaron esto como una orden para cargar, lo que hicieron con entusiasmo, gritando y chillando. Los ojos de Araquilla se abrieron como platos. Miró detrás de ella a los hermanos que luchaban, Prisca empuñando alegremente la espada brillante, Vincent recibiendo cada golpe y respondiendo de la misma manera. Araquilla dio un paso adelante, con la intención de evitar cualquier interferencia. Cosas difíciles, no las entiendo. Pero esto es para la princesa. Por la princesa, moriría. 13. Cada soldado que se apretaba contra ella estaba cargado del fervor de la batalla. La espada y la lanza eran los únicos medios que tenían para expresar su ansia de guerra. Los clavarían en la piel de Araquilla, le desgarrarían la carne, le romperían los huesos y acabarían con su vida. La batalla era simplemente un ritual para lograr tales fines. La vida se enfrentó a la vida hasta el final. Bueno, Araquilla también podría realizar ese ritual. No, hombre. Casi con pereza, se metió un licor en la boca. Fue un buen momento. Los espíritus de fuego menores, provocados por la batalla entre Prisca y Vincent, habían comenzado a reunirse alrededor. Araquilla simplemente tomó uno en su cuerpo y convirtió su fuerza en la de ella. Ese era el curso de acción natural para un devorador de espíritus. ¡Guau! Araquilla se agachó, todo su cuerpo rodeado por un fuego brillante de color azul tenue. Eran demasiado hermosos para ser descritos con términos ordinarios como las llamas del infierno, pero de todos modos, era imposible evitar la impresión de que estaba envuelta en fuego. Mientras una conmoción momentánea atravesaba a las tropas atacantes contra las vestiduras sagradas, Araquilla vertió toda su fuerza en sus piernas y saltó hacia ellas. Su cuerpo flotó tan fácilmente como el viento, pasando junto a la primera línea de soldados. Ella simplemente esquivó sus ataques, y los hombres, mientras se giraban para perseguir a Araquilla de regreso a la formación, notaron algo: sus propios cuerpos ahora estaban envueltos en llamas azules. ¡Nga! Los soldados aullaron de agonía, consumidos de pies a cabeza por el calor abrasador. A diferencia de Araquilla, que vestía las llamas como si fueran una capa digna de los dioses, las llamas que envolvían a los soldados no eran hermosas ni agradables. Los hombres se tiraron al suelo o intentaron echarse tierra encima, pero las llamas no se apagaban. Los incendios quemaron sus propios seres, les quitaron la vida y quemaron todo hasta que los soldados no fueron más que montones de cenizas. ¡Agárrate fuerte!, alguien gritó. Estos eran los soldados personales de Vincent, y habiendo determinado que no podían hacer nada para salvar a sus camaradas destruidos, inmediatamente se concentraron en atacar a Araquilla. Pero qué triste. Ni siquiera la violencia calculada de los números podría resistir una violencia aún mayor. Los números a menudo decidían el resultado de una batalla. En igualdad de condiciones, 2 personas eran más fuertes que una y 100 eran más fuertes que 10. Eso estaba claro. De hecho, la medida de un estratega era su capacidad para idear un plan para superar tales diferencias en la fuerza de combate. Bueno, esto es francamente molesto. Chisa, el que había comandado a los soldados, colocó su mano libre sobre la mano que sostenía el abanico de guerra de hierro. De hecho, sabía que la estrategia era su misión, enterrar al enemigo era su papel. Ese era el talento que Vincent buscaba cuando lo sacó de la oscuridad, por eso estaba ahora con Vincent en esta situación. Elaborar un plan, controlar las circunstancias, aniquilar a la oposición y hacer todo esto con estrategia, ese era su deber. Lo había realizado en muchos campos de batalla y por eso lo sabía. En este mundo, hubo seres superlativos que trastornaron todo cálculo estratégico, porque trascendieron los números. El niño que Vincent había cogido hacía apenas unos meses era uno de ellos. Y este Araquilla, a quien Chisa vio atravesar a sus tropas como un animal salvaje, era otro. Ga. GGHH. Ya. Una serie de gritos provinieron de hombres grandes y poderosos cuando fueron arrojados al suelo. Algunos fueron inmolados en su totalidad, otros encontraron sus rostros mutilados o sus brazos o piernas rotas, mientras que otros todavía fueron desgarrados y colapsaron en el suelo, para nunca volver a levantarse. Araquilla estaba a 4 patas como un animal, su única arma era una simple rama, pero era suficiente para romper las espadas de los soldados, para robarles el orgullo y la vida. Para robarles todo. No más de esto. Chisa, tomando la difícil decisión de poner fin a esta inútil hemorragia de tropas, dio un paso adelante. Gastar tantos soldados comunes contra alguien que estaba más allá de los números era simplemente una pérdida de vida. Como persona a la que se le confiaron esas vidas, Chisa no podía permitir que esto continuara. Soldados, retrocedan, por favor, dijo Chisa. Me ocuparé de esa cosa. En el momento en que hizo que la unidad se retirara, Araquilla dejó de moverse. Ella permaneció agachada en el suelo como un perro, pero miró al joven alto, inclinando la cabeza y mirándolo fijamente. El joven suspiró ante el gesto casi animal. Soy la estratega de Vincent Vaux, Chisha Gold. Soy el perro de la princesa Prisca, Araquilla. Completadas las presentaciones, los 2 íntimos compañeros de los participantes en el rito de selección imperial se lanzaron el uno hacia el otro. Pero fue solo un choque, la contienda se decidió en un abrir y cerrar de ojos. Araquilla se acercó a Chisa, con su abanico de guerra de hierro, desde el suelo. Al reconocer el ataque bajo, Chisa bajó el abanico y lo estrelló contra la cabeza de la chica.
Su cabello plateado, con un único mechón rojo, estaba manchado de sangre oscura. Al menos, eso era lo que Chisa había esperado que sucediera. Pero el instante antes de que su golpe conectara, Araquilla abrió mucho la boca y tragó un pinchazo de luz. De repente, ella desapareció. Él no podía verla. Mientras Chisa permanecía allí con los ojos muy abiertos, Araquilla, todavía en el suelo, le dio una patada. Su esbelta figura se elevó en el aire con el impacto, que casi pareció traspasarlo. Lo atravesó desde la espalda hasta el vientre, la rama de Araquilla atravesó su torso y lo inmovilizó contra el suelo. Él jadeó. Tosió una espectacular cantidad de sangre, pero con la rama que lo sostenía en su lugar, Chisa ni siquiera podía caer al suelo. Araquilla se alejó rápidamente de él, mirándolo solo para decir, ahí, entrelazó sus dedos. Se volvió para informar a su señora que había vencido al poderoso enemigo. Prin. Pero un segundo después, una luz roja desde arriba se tragó a Araquilla, junto con todo el bosque. 14. Lamia Gadwen nunca olvidaría esa fiesta en el jardín. La fiesta se celebraba cada año con motivo del nacimiento de su padre, el emperador Dreis en Valaquia. Duró 7 días y todos los hermanos reales fueron obligados a estar presentes y, por lo tanto, obligados a reunirse, lo quisieran o no. Por supuesto, con el rito de selección imperial colgando sobre sus cabezas, generalmente organizaban sus horarios para ver lo menos posible a los demás. Aún así, con más de 60 hermanos y hermanas en un solo lugar, era imposible evitar a todos todo el tiempo. Ese año, Lamia, que entonces tenía 9 años, estaba buscando a su hermano Vincent, de quien sabía que había venido a saludar a su padre el mismo día que ella. Muchos de los niños reales de Valaquian eran maduros para su edad. Este era un ambiente en el que un huevo que no eclosionaba rápidamente simplemente se rompía, o crecías rápido o morías. Por lo tanto, Lamia no tenía nada de la dulzura de una niña promedio de 9 años, ya era una joven inteligente y perspicaz. En ese momento, estaba aprendiendo a evaluar a quienes la rodeaban y le gustaban las personas capaces. Por eso buscaba a Vincent. Hablar con su inteligente y guapo hermano hizo que su corazón se acelerara. Se había abierto camino por el Ba o Palacio de Cristal, donde se celebraba la fiesta, buscando a Vincent y mientras tanto trabajaba con su hermano Bartroy, quien siempre parecía demasiado incauto con sus hermanos menores. Justo cuando finalmente encontró al hermano que estaba buscando. Prisca Benedict. Ese es mi nombre. Junto a Vincent, descubrió a una joven con un vestido carmesí brillante. 3 escasos meses después, Lamia Gadwen tomó medidas severas para deponer al irresponsable cabeza de familia y castigar a un conde rebelde. Se confirmó el ataque del cañón de piedra mágica. Cuando el humo se disipe, les informaré de los resultados, informó Belstedts. No me importa si usas todas las piedras mágicas que tenemos, solo asegúrate de conseguirme lo que quiero. Debes mantenerme informado a medida que se desarrolle la situación, dijo Lamia. Milady, respondió Belstedts con una respetuosa reverencia. Lamia apoyó la barbilla en las manos y miró hacia el bosque, que ahora era un campo de luz resplandeciente. Ella sonrió. Había reunido a muchos de sus hermanos y hermanas para representar este cerco a Vincent. El hecho de que hubiera incluido incluso a su enemiga mortal, Prisca, en este número no era de hecho una señal de cuánto deseaba estar segura de tener la fuerza para derrotar a su hermano. Era porque sabía que la presencia de Prisca era en sí misma el veneno que acabaría con Vincent. No te lo dije, Prisca. Tengo una opinión muy alta de ti. Eres la siguiente hermana más peligrosa después de nuestro querido hermano. Piensas más como el que cualquiera de nosotros. Por eso sabía que podías encontrarlo. Yo estaba segura. Vincent habría sabido que sería el objetivo favorito de todos cuando comenzara el rito. Lo más probable es que incluso hubiera predicho que una coalición de sus hermanos intentaría rodearlo y, como la batalla se libraría en territorio de Abelk, sin duda había preparado muchas rutas de escape. Por mucho que odiara admitirlo, a Lamia le resultaba difícil predecir cómo exactamente Vincent podría intentar escapar de su red. Pero tenía una regla simple: si no podía hacer algo, simplemente confiaría en alguien que sí pudiera. Y así lo hizo. Vincent y Prisca estaban en el mismo lugar. Estoy seguro de que ambos quedaron atrapados en la explosión. El informe telepático del cómplice de Lamia, Palladio, le aseguró que su plan había funcionado. Palladio mantuvo en secreto para sus otros hermanos que llevaba la sangre del clan Ojo de Demonio, que sus habilidades le permitían rastrear un objetivo determinado con una precisión increíble. Necesitaba alguna parte del cuerpo del objetivo para poder hacer esto, y aunque Lamia no había podido obtener tal cosa de Vincent. Seguramente no pensaste que había venido hasta tu casa solo para acorralarte, dijo Lamia. Ella había tenido este plan para usar las habilidades especiales de Palladio desde que comenzó el rito. Vincent, su verdadero objetivo, era un hombre muy cuidadoso. Pero no tenía que rastrearlo directamente, solo tenía que rastrear a alguien que sabía que estaría con él. Prisca era perfecta para ese papel. Por eso Lamia había ido ella misma a proponer una alianza y por eso se había asegurado de involucrar a Prisca en el cerco. Por eso Lamia había resistido el impulso de matar a Prisca durante más de 7 años. Mi corazón finalmente se siente más ligero, Prisca, dijo Lamia, colocando su mano sobre su generoso pecho mientras imaginaba el rostro repulsivo de su media hermana. Una vez que estuviera segura de que Vincent y Prisca estaban muertos, todo lo que le quedaría sería usar la fuerza de poda para masacrar a las tropas de Vincent y luego dar jaque mate a sus otros hermanos. Se eliminaría la mayor amenaza y la cantidad desconocida. El resto de sus hermanos y hermanas no eran rival para Lamia Gadwen. Lamia, cuando esto termine. Sí, lo sé. Te daré una uña o un mechón de mi pelo o lo que quieras. Podrás venir a buscarme en cualquier momento, de día o de noche. Su alianza con Palladio duraría solo hasta que Vincent muriera.
Después de eso, el acuerdo fue que Lamia le entregaría una parte de su cuerpo, pero incluso el ojo de demonio, que tenía una ventaja incomparable en la guerra de información que era clave para cada victoria, no valía nada así. Su usuario era un tonto. Tonto. Lamentablemente para él, Palladio simplemente no pudo vencer a Lamia. Podría intentar unir a los otros hermanos contra ella como ella había hecho contra Vincent, pero eso no lo llevaría a ninguna parte. Ella ya conocía las vulnerabilidades, debilidades y oscuros secretos de la mayoría de los candidatos más poderosos. No se unirían a Palladio. Vincent y Prisca eran los únicos que tenían alguna esperanza de vencer a Lamia. Y Palladio estaba ayudando a evitar esa posibilidad él mismo. Lo absurdo era que ni siquiera se dio cuenta. No se diferenciaba mucho de Bartroy, que había muerto como un perro por las maniobras de su propia hermana pequeña. De hecho, el hecho de que todavía piense que puede vencerme lo hace aún más estúpido que el querido Bartroy. Su excelencia, el humo se está disipando. El uso de cañones de piedra mágica había sido prohibido por su pura fuerza destructiva, y cuando la neblina comenzó a alejarse del bosque, todos pudieron ver por qué. La devastación causada por 10 cañones actuando al unísono era evidente. El poder de un cañón de piedra mágica dependía del tamaño y la pureza de la piedra mágica utilizada con él, pero de todos modos, la devastación causada en un rincón del campo de batalla fue un testimonio de cuán sinceramente Lamia quería que sus objetivos murieran. Había obtenido cristales mágicos, que eran piedras mágicas de la máxima pureza. La potencia de fuego que podían generar debe haber sido superada en el imperio solo por las piedras utilizadas en la construcción del Palacio de Cristal en la ciudad capital de Lukuana. Las piedras eran tan poderosas que los cañones resultaron incapaces de hacer frente a la fuerza resultante, desgarrándose en el proceso de disparo. Ni siquiera un miembro de la familia real Bolakian podría haber escapado ileso bajo tal ataque. Ni siquiera si fueran dos. Este fue el golpe maestro que aseguraría la victoria de Lamia. Y ahora. Se escuchó a uno de los exploradores, mirando a través de un catalejo, murmurar, eso es imposible. Con su telescopio debió haber podido ver el resultado del asalto, que no se podía discernir a simple vista. Sin embargo, incluso si no podía entender exactamente lo que estaba pasando, la propia Lamia podía darse cuenta de que algo no estaba bien. El bosque, que debería haber sido reducido a astillas por el bombardeo, todavía estaba intacto en un lugar, los árboles seguían en pie. ¿Y qué había causado este estado de cosas inconcebible? «Hay alguien en el punto de impacto», gritó el explorador, temblando. Una perrita de pelo plateado. Es la mano derecha de Prisca Benedict. Los ojos de Lamia se abrieron como platos. La mano derecha de Prisca. Lamia recordó al mestizo taciturno e inexpresivo. Tengo que reconocerlo, Prisca, gruñó. Se puso de pie y se acercó al explorador, arrebatándole su catalejo. A través de él, podía ver la zona cero, donde la pequeña amiga de Prisca yacía boca abajo, en el suelo, exhalando humo. De una forma u otra, ese perro callejero había frustrado por completo el cañoneo de Lamia. La chica perro ni siquiera se movió. Lamia no podía decir si estaba viva o muerta. Pero a ella no le importaba. Lo que importaba era la magnitud de la destrucción en esa porción de bosque, o más bien, la falta de ella. No había manera de que Prisca y Vincent estuvieran muertos. Lo que significa que la primera fase de su plan había fracasado. Pero Lamia tenía otra flecha en su aljaba, y otra después de esa. Nunca imaginé que tendría que recurrir a la pequeña póliza de seguro de Bartroy. Estaba recordando una sugerencia que le había dejado su hermano, el que había renunciado voluntariamente a su derecho al trono. Los otros 9 hermanos que también habían rechazado la candidatura eran cartas en su mano y las jugaría para acabar de un plumazo con los heridos Vincent y Prisca. Lamia bajó el catalejo y comenzó a darle las siguientes instrucciones. Comienza la emboscada. Puede que sus corazones no estén en esto, pero al menos los frenarán. Su excelencia. Una voz aguda interrumpió. Tan pronto como sonó la voz, una sombra cruzó la visión de Lamia. Ella levantó el brazo por reflejo y la espada brillante que agarraba en su mano chamuscó el aire que atravesaba, incinerando la flecha que había venido volando hacia ella. Podría haber bloqueado el primer ataque, pero las flechas llegaron implacablemente. Sus soldados, lentos en reaccionar, la rodearon para protegerla con sus propios cuerpos. ¿Pero cómo descubrieron dónde estaba acampado? Ella preguntó. Espera. No puede ser. Sintiendo la respuesta a su propia pregunta, Lamia miró a sus atacantes detrás de sus soldados. Mirando directamente al bombardeo que se aproximaba, vio que su suposición había sido correcta. Eran los hermanos y hermanas que habían desertado, los que le había robado a Bartroy, los que había intentado utilizar para completar el cerco de Vincent. Los cobardes que nunca deberían haber podido volverse contra ellas estaban revelando todos a la vez. ¿Qué? ¿La visión de la batalla había inspirado repentinamente a todos ellos a desear el trono al mismo tiempo? No, eran incapaces de una acción tan decisiva. Eso dejaba solo una explicación. Vincent Vaux. Lucha contra un cerco con un cerco. Lamia apretó los dientes al darse cuenta de que su oponente había sido lo suficientemente astuto como para realizar esta maniobra. El hermoso rostro de Vincent, el hombre que la había puesto en esta situación, flotó en su mente y pensó en cuánto lo odiaba. Fue una traición clásica. Lamia, la princesa venenosa, había permitido que el veneno entrara directamente en su propio círculo íntimo. ¿Cuándo había empezado? Lamia fue lo suficientemente perspicaz como para que en el momento en que tuvo ese pensamiento, se le ocurrió una posibilidad. No me digas. ¿Estuvo trabajando con mi querido hermano Bartroy todo este tiempo? Bartroy, que había muerto como un perro, que debería haber sido el perdedor final. Los hermanos y hermanas que había reunido para su causa se convirtieron en la punta de lanza del contraataque de Vicente.
Lamia se estremeció ante la posibilidad de que Bartroy la hubiera superado y al darse cuenta de que Vincent se había obstinado incluso más que ella. Quizás incluso permitirle atacar con los cañones de piedra mágica había sido parte de su plan. Eso lo sacó claramente de la ecuación, dejando una apertura que él podría aprovechar para atraparla. Pero ese plan implicaba algo que debería haber sido imposible. Para protegerse contra los cañonazos de Lamia, Vincent necesitaba a la perrita de Prisca. Y eso significaba que la confianza y la ayuda de Prisca eran indispensables para tener éxito. Todo llevó a una sola conclusión. ¿Has estado trabajando con él todo este tiempo, no, Prisca? Una alianza secreta entre Prisca y Vincent. Esa condición previa era necesaria para rodear con éxito a Lamia. Y una vez cumplida esa condición, se intensificó el ataque contra la ahora superada Lamia. Su excelencia. Déjanos esto a nosotros. Debes encontrar el camino hacia la fuerza de poda y retirarte. Su comandante, Belstedts, al ver que el enemigo tenía la ventaja, aconsejó a Lamia que huyera. Por un segundo, casi escupió ante la sugerencia por puro despecho, pero Belstedts tenía razón. Rápidamente prevaleció el juicio frío y racional. Si se quedaba aquí, solo podría morir. Belstedts, tú tienes la línea. Manténganlos aquí, incluso si les cuesta la vida, instruyó. Sí, excelencia. Estar a salvo. Con esa breve despedida, Lamia abandonó su campamento, que se había convertido en un campo de batalla. Se llevó consigo solo las tropas de élite de su guardia personal. Mientras tanto, Belstedts lanzaba un vigoroso ataque contra los hermanos traidores, pero ya no ocupaba sus pensamientos. Ella ya estaba pensando en cómo salir de esta situación y planeando qué haría una vez que fuera libre. Parecía que siempre ocurría lo mismo con sus planes. Si los controlas con la emoción, alguien que ejerza una emoción mayor te los puede quitar. Hay algo más barato y sencillo que los celos o la codicia. Es miedo. Lamia casi podía oír los planes desmoronarse en su mente, y quien los había derribado, había destruido todo por lo que había trabajado, no era otro que la persona que se encontraba fácilmente frente a ella. El hombre de Vincent, el verdadero homicida. Hola. Realmente lamento haber llegado tarde. Intenté darme prisa, de verdad lo hice, pero es un trabajo duro ser la primera espada en el escenario. Aunque creo que he captado el estado de ánimo aquí. Tal vez pueda terminar esto sin una actuación demasiado patética. Él sonrió, un joven sosteniendo una espada y empapado en sangre. ¿A cuántas multitudes de personas había matado? Estaba casi completamente rojo con sangre salpicada. Su inusual kimono estaba tan manchado que era imposible saber de qué color había sido alguna vez. Sin embargo, lo que hizo que el joven fuera tan aberrante no fue que estuviera cubierto de sangre de pies a cabeza, sino el hecho de que no le prestó atención, fue la forma en que se movía y hablaba con total indiferencia, y la presencia abrumadora, casi demoníaca, que exudaba lo que dejaba claro, más allá de cualquier duda, que solo se ocupaba de la muerte. Eso fue lo más extraño y horrible de él. Excelencia. Los soldados que vestían la armadura de la fuerza de poda dieron un paso adelante, colocándose entre Lamia y el joven, eligiendo hacerse un escudo para que él no pudiera acercarse a ella. Cada uno de ellos sabía que esta elección significaba su muerte. Sí. Brillas con una brillante resolución de proteger a tu amante. Esa es una hermosa actitud. Realmente estupendo. No desapruebo semejante tragedia, de hecho, me gusta. Nunca permitiremos que un monstruo como usted se acerque a su excelencia. El joven cayó como un rayo, los soldados lo recibieron con sus tijeras gigantes. En el instante de la colisión, lo que se escuchó no fue el terrible sonido de las espadas cortando carne, sino el eco de un gran choque de arma contra arma. Lamia sabía que sus soldados estaban muriendo, aún así, pasó por encima de los cuerpos de la fuerza de poda, escapando hacia donde el niño y su espada no podían alcanzarla, huyendo hacia donde él no podía seguirla, corriendo, corriendo, corriendo. Y cuando Lamia Garwin finalmente llegó al lugar al que corría. No te preocupes, Lamia. No te traerá aquí, porque te voy a enterrar con mis propias manos. Prisca Benedict la estaba esperando, empuñando la espada brillante. 15. Prisca Benedict, ese es mi nombre. Eso había dicho con arrogancia cuando se conocieron en esa fiesta en el jardín. Prisca tenía entonces 5 años. Había sido su primera fiesta en el jardín. Vincent, a quien Lamia había estado buscando con tanta atención, los presentó, y Lamia quedó tan sorprendida que apenas escuchó nada de lo que su hermano había dicho después de eso. Lamia Gadwin lo había entendido instintivamente. Esta chica estaba destinada a ser su archienemiga de toda la vida. Oh. Soy Lamia Gadwin, tu tan dulce hermana mayor. Se obligó a sonreír, pero Prisca tuvo el mismo instinto. Ella sintió los verdaderos sentimientos de Lamia de un vistazo. Desde su primer encuentro, las hermanas se habían considerado enemigas. La única razón por la que Lamia no había estrangulado a Prisca en ese mismo momento fue porque Vincent estaba mirando como un halcón. Era un joven inteligente, la tensión entre los dos no se le había escapado. Después de eso, Lamia había enviado asesinos tras Prisca con bastante regularidad, pero siempre había sabido que sería poco más que una molestia para su hermana. También había reconocido que mientras Prisca existiera, sería imposible atraer a Vincent a su redil. Eso significaba que los dos no eran más que obstáculos en el camino de Lamia. La libertad de maniobra que creía tener se había ido. Entonces será mejor que nos pongamos a trabajar. Dime, Bartroy, mi querido hermano. ¿Por qué todos los hermanos no podemos celebrar juntos en paz el cumpleaños de nuestro padre? Oh, Lamia. A mí también me duele la misma pregunta. Pero para nosotros simplemente no es posible. ¿No es posible que nos llevemos bien? Eso es. Eso es tan triste. Bartroy no dijo nada.
Lamia, ya decidida, ya había empezado a jugar. Plantó semillas, las regó cuando empezaron a crecer y cultivó posibilidades. Cuando la profusión de flores comenzó a florecer, las probó para ver cuáles eran venenosas. Si tienes razón. Es tal como dices, Lamia. Si tan solo nosotros, los hermanos, pudiéramos ir sin lastimarnos unos a otros. Ella interpretó el papel de la hermana pequeña inocente hasta el fondo, y Bartroy se lo tragó con anzuelo, hilo y plomada. Parecía profundamente conmovido. De esta manera, Lamia llenó la tierra bajo sus pies, formando el camino que recorrería en el futuro. Y finalmente, pensar que pasé 7 largos años tratando de posicionarte cuidadosamente, tratando de convertirte en una flor envenenada para destruir a nuestro hermano Vincent. No había emoción en la voz de Lamia cuando se detuvo bruscamente al final de su vuelo. Prisca se paró frente a ella sin un solo soldado a su lado. Lo mismo ocurrió con Lamia, quien había asignado a su doble de cuerpo para ir con sus guardias, diciéndole que huyera lo más visiblemente posible. Aquí, Lamia y Prisca estaban solas. Lamia no era tan estúpida como para imaginar que eso significaba que Prisca la tomaba a la ligera. En verdad, eres la hermanita más desagradable. Lamia se alisó el cabello con una mano mientras miraba a Prisca, que estaba de pie con los brazos cruzados. Los ojos carmesí de Prisca estaban lejos de ser fríos. De hecho, ardieron intensamente, de la misma manera que lo hicieron ese día en la fiesta en el jardín. Prisca miró a Lamia, y Lamia miró a Prisca, un reflejo perfecto de ese día en el que cada una se dio cuenta de que la otra sería su enemiga mortal. ¿Cómo te salvó ese cachorrito tuyo de mi cañoneo? Si no hubiera sido por ella, podría haberos eliminado a ti y a Vincent de un solo golpe. Sé lo buena que es tu audición. Estoy segura de que sabes que Araquilla es lo que llaman un devorador de espíritus. Su poder depende de los espíritus que consume, y eso debería hacer que tu respuesta sea obvia. ¿Estás sugiriendo que ella comió un espíritu lo suficientemente fuerte como para repeler ese ataque? Dudo que tal cosa. Estaba a punto de concluir que existe, pero luego se detuvo. Miró al suelo y asintió como si ahora tuviera sentido. He asumido que Vincent, sabiendo que se encontraría rodeado, eligió este lugar porque el castillo era lo suficientemente resistente como para repeler a los atacantes. Toda mi premisa estaba equivocada, ¿no? Abandonar el castillo fue parte del plan de nuestro hermano desde el principio. Escogió este lugar no por sus fortificaciones, sino por la tierra misma. Supongo que te refieres, más precisamente, al espíritu que duerme en la tierra, ¿no? Prisca no lo negó. Al observar las reacciones de su hermana pequeña, Lamia comprendió la razón por la que la habían llevado hasta allí y por qué su bombardeo de cañones había fallado. La roca. Muspel. Prisca asintió. Actualmente nos encontramos en un rincón de lo que se considera su territorio sagrado. Muspel, la roca, así se llamaba uno de los 4 espíritus más famosos del mundo. Se decía que los llamados 4 grandes espíritus deambulaban por Volaquia a voluntad. Si uno fuera capaz de consumir a uno de estos poderosos seres, podría ser posible proteger a su maestro del ataque de artillería de Lamia. ¿Y tu pequeño cachorrito sobrevivió tomando el poder de uno de los 4 grandes espíritus dentro de ella? Ella consumió solo una pequeña porción, e incluso eso habría aniquilado un recipiente menor. Pero la victoria no cae simplemente en el regazo de uno. Siempre hay sacrificios. Supongo que hiciste esto sabiendo lo que pasaría si el gran espíritu se volviera loco después de ser comido, dijo Lamia. Prisca había determinado que su estrategia requería arriesgar la vida de uno de sus confidentes más cercanos. Lamia comprendió ahora que el plan implicaba aprovechar el poder de uno de los grandes espíritus. Pero Roca era un ser trascendente, con el que era imposible comunicarse, y mucho menos controlar o mandar. Quizás Araquilla había consumido solo una parte, pero siempre era posible que su propio ser fuera consumido a su vez y ella se enfureciera. Tengo otra pregunta, susurró Lamia. ¿Cómo logró Vincent atrapar la roca en este lugar? Parece que los humanos no son los únicos a quienes nuestro querido hermano puede manipular con sus planes. No hay duda de que los planes y la manipulación son la especialidad de nuestro hermano. Pero los medios son irrelevantes. Lo único que importa es que tengo mis resultados. Sí. Sí, tienes razón. Prisca, que había decidido que no estaba interesada en una larga charla, le tendió la espada brillante. En respuesta, Lamia sacó su propia espada del aire y adoptó una posición de lucha. Ninguno intentó impedir que el otro dibujara, pero no era una señal de confianza. Respetar lo que uno sabía que era un hecho no se puede llamar confianza. Las hermanas simplemente sabían que eso era lo que harían. Como sabían que el asunto pronto se resolvería con sus propias manos. Siempre te he odiado, Prisca, desde el día que nos conocimos. No te preocupes. De todos aquellos cuyos nombres me he molestado en recordar, eres el que más desprecio. La hermana mayor se enfrentó a la más joven, con su hostilidad y animadversión a la vista. No habrían hecho nada diferente, no habrían dicho nada diferente, incluso si hubiera sido la última vez que se hubieran visto en sus vidas. Cada una de ellas dio un paso adelante, cruzando sus espadas, el mundo envuelto en un destello de blanco, rojo y calor. Lamia no vio nada a su alrededor, estaba en un mundo en el que solo existían ella y Prisca, y se rió, más segura que nunca de que debería haber asesinado a esta chica cuando se conocieron en esa fiesta. Las hermanas se odiaron hasta el final, se denigraron hasta el final de su relación. 16. Prisca y Lamia ya deberían haber terminado de arreglar las cosas, dijo Vincent, mirando a la media muerta Araquilla. Estaba completamente exhausta, apoyada contra un gran árbol con las piernas extendidas, flácida. No fue exactamente
sorprendente. Ella sola había repelido un bombardeo de cañón de piedra mágica con el poder de aniquilar a un ejército entero, y para hacerlo, había tomado uno de los 4 grandes espíritus en su pequeño cuerpo. Las consecuencias fueron nefastas. Araquilla lo había hecho sabiendo muy bien que podría costarle el alma. Así, el plan de Vincent tuvo éxito y Araquilla contribuyó decisivamente. No debe haber sido fácil. Prisca ha sido bendecida con una buena ayuda, lo admito. Lo hice, por la princesa. Sí, estoy seguro. No dudo de ti. Era raro que Vincent elogiara tal lealtad. Casi todos los que servían a la familia real eran al menos tan leales como Araquilla, algunos incluso más. Eso incluía a los soldados personales de Vincent, que habían sido utilizados como cebo para el enemigo, sin saber nunca que el propio Vincent había hecho un acuerdo secreto con Prisca. Aunque supongo que Chisa me va a decir lo que piensa, murmuró Vincent. Estaba mirando a Chisa, quien, después de ser ensartada por Araquilla, había estado justo en medio del encuentro del cañoneo con el poder de uno de los 4 grandes espíritus. Le estaban dando un trato heroico, pero resultó gravemente herida tanto por dentro como por fuera. Sus probabilidades de sobrevivir no eran mejores que las de lanzar una moneda al aire. Era un estratega inteligente, un servidor devoto a quien Vincent podría confiar puestos importantes en el futuro y, sin embargo, incluso él había sido parte del plan, una forma de venderle estratagema para asegurarse de que evitaría ser detectado y tuviera éxito. Aún así, Vincent confiaba en que había valido la pena. Tengo la misma opinión de Lamia que ella de Prisca y de mí. El rito apenas ha comenzado, pero con esto he eliminado a mis mayores rivales por el trono. Desde la perspectiva de la ambición y la aptitud, y desde la perspectiva de si tenían alguna probabilidad de obtener realmente el trono, en opinión de Vincent, solo valía la pena preocuparse por Lamia y Prisca. Lamentablemente para todos los demás hermanos, ninguno de ellos era rival para Vincent. Sin embargo, hubo uno que, aunque todavía no representaba una amenaza para el trono, había tomado a Vicente por sorpresa de otra manera. Imagínese, aparentemente también juzgué mal a mi hermano mayor Bartroy. Bartroy Fitz, que había abandonado este mundo poco después del comienzo del rito de selección imperial, eliminado por Lamia. Odiaba la idea de que hermanos y hermanas se mataran unos a otros y había tratado de mantener la muerte provocada por el rito al mínimo absoluto con un plan que sorprendió incluso a Vincent. Al negarse a participar él mismo en el rito, prometió la sumisión de varios otros hermanos a cambio de mi garantía de sus territorios y personas. Un movimiento audaz, al menos. Si hubiera funcionado, el número de cabezas que Vicente habría tenido que cortar para alcanzar el trono habría sido 10 menos. Y si cada uno de ellos hubiera levantado ejércitos personales para disputar la sucesión, la pérdida de vidas habría sido mucho mayor. La propuesta se basaba en una visión del mundo que iba en contra de la interpretación declaradamente más correcta de la situación por parte de Vicente, que a ninguno de sus hermanos o hermanas se le podía permitir vivir. En términos generales, hubo 2 claves para escapar del cerco de Lamia. Uno había sido Araquilla, capaz de utilizar el gran espíritu para neutralizar el cañoneo. El otro fue la traición que Lamia nunca había previsto, en otras palabras, los hermanos y sus ejércitos, que Bartroy había confiado en secreto a Vincent. Es cierto que si tenían éxito, esencialmente estaría cumpliendo un contrato con un hombre muerto, pero Vincent no tenía la capacidad de simplemente considerar el asunto nulo y sin valor. No se debía renunciar a la recompensa ni al castigo. Eso era algo que Vincent siempre tuvo en mente como miembro de la familia real Bolakian. Aquellos hermanos a los que Bartroy había persuadido para que abandonaran su derecho a la sucesión luchaban sin duda desesperadamente por el triunfo de Vicente, por lo que consideraban su propia supervivencia. Sin saber nunca la verdadera naturaleza del trato. Bartroy había enterrado la verdad. Siempre había sido tan convincentemente dulce y amigable para conseguir lo que quería. Vincent quedó particularmente impresionado de que Bartroy incluso hubiera estado dispuesto a incorporar su propia muerte a sus planes y con ello lograba su objetivo. En verdad, Bartroy Fitz había sido un digno miembro de la familia real de Wallachia. Araquilla, respirando superficialmente, no respondió a los recuerdos de Vincent. Al final, ella nunca había sido más que un perro leal, siguiendo las órdenes de Prisca. No tenía opiniones propias y nunca había necesitado una mente para pensar por sí misma. Era una chica muy útil, alguien que nunca se había dejado tocar por la ambición o el impulso traidor. Y, sin embargo, Vincent dudaba que fuera solo su utilidad lo que hacía que Prisca la valorara tanto. Había algo más entre Prisca y Araquilla que simplemente una relación de amo y sirviente. Había un vínculo genuino. Araquilla no dudaría en tirarlo todo por Prisca, aunque tanto ella como Prisca carecían de imaginación suficiente para comprender plenamente lo que eso significaba. Dijiste que tu nombre era Araquilla, ¿verdad? Sí. Así es. Araquilla miró a Vincent con recelo. Él se acercó y se paró frente a ella, donde ella lo miró como un pequeño animal asustadizo y luego él le guiñó un ojo. Me gustaría hacerte una oferta. De mi parte. Allí, Vincent se detuvo y sacudió ligeramente la cabeza. Sin cambiar la emoción en sus ojos oscuros, se corrigió, de tu emperador. 17 habían transcurrido 2 meses desde el intento de cerco a Vincent Baux. Maldita seas, Prisca. Silencio, mozo. No tengo nada que ganar hablando contigo. El rostro del hombre de pelo largo era una máscara de rabia mientras sacaba la espada brillante de la nada. Sin embargo, el corte semicircular carmesí fue recibido y rechazado por un golpe desde arriba, obligando a la espada mágica a salir de la mano del hombre. Desarmado, los ojos del hombre se abrieron de golpe al presenciar un destello, un golpe de espada mucho más hermoso y cruel que el suyo. Y fue lo último que vio. El corte separó fácilmente la cabeza del hombre de su cuerpo, asegurando su muerte. La cabeza y el torso ahora desconectados estallaron simultáneamente en llamas, grandes lenguas de fuego rojas que redujeron el cadáver a cenizas. Estos fueron los últimos momentos de Palladio Manest, hijo de la familia real Bolakian.
Al final, nunca fuiste más que normal. Ese era tu límite. El juicio de Prisca sobre el destino de este tonto hermano mayor, que se había escondido en su castillo a la espera de su destrucción, fue duro. El pequeño renegado había trabajado muy duro para formar equipo con Lamia y dirigir el rito de selección imperial. Como había prometido, Prisca le había tomado la cabeza con sus propias manos. Es de suponer que el honor se perdió para el hombre ahora muerto, pero la propia Prisca no pensó dos veces en la situación de Palladio. Todo lo que sabía era que había eliminado otro obstáculo entre ella y el trono. Ese fue el único hecho digno de mención. Princesa. Araquilla. He limpiado aquí. ¿Cómo va el resto? No hay problemas. Se acabó. Envainando la espada brillante en el aire, Prisca se giró cuando Araquilla emergió. Ella había estado cuidando a los soldados que acribillaron la base de operaciones de Palladio, pero en ninguna parte de su piel expuesta había ni siquiera un rasguño. Las habilidades ojo de demonio de Palladio eran la característica más destacada de su facción. Pero carecía del ingenio o de los seguidores para aprovecharlas al máximo. Y así, Araquilla se había ocupado cómodamente de sus brazos y piernas en otros lugares mientras Prisca le había cortado la cabeza. Lamia fue al menos más entretenida. Nunca imaginé que extrañaría a ese villano rencoroso. Araquilla no respondió. ¿Qué te pasa, Araquilla? No es propio de ti parecer tan serio. Prisca hizo un gesto de sentarse en el trono de su difunto hermano y luego dirigió una mirada inquisitiva a la silenciosa muchacha. Oh. Respondió finalmente Araquilla, luego parpadeó. Después de un momento, ella dijo, ¿lucharás pronto? ¿Con el maestro Vincent? ¿Mi hermano? Sí. Sí, supongo que lo haré. No puedo decir si será pronto, pero eventualmente tendremos que resolver las cosas. Prisca, al darse cuenta de que el comportamiento de Araquilla tenía que ver con la existencia continua de Vincent, se permitió relajarse y sonreír. Vincent Abelx fue su mayor oponente en el rito de selección imperial, su verdadera prueba. Desde el día en que lo ayudó a escapar del cerco de Lamia, había observado cómo su ejército se hacía cada vez más grande y cómo él eliminaba a sus otros hermanos, los otros aspirantes al trono, uno por uno. Lamia sabía que esto sucedería. Era exactamente por eso que había tratado de atacar a Vincent desde el principio, incluso si eso significaba trabajar con los demás. Si esos otros hubieran sido inteligentes, habrían seguido trabajando juntos después de que fracasara el cerco, cuando Vincent había estado al menos nominalmente a la defensiva. Pero habían perdido su oportunidad y Vincent se lamió las heridas y aprovechó la oportunidad para recuperarse. Por tal idiotez, no merecían nada mejor que la destrucción, dijo Prisca. Después de todo, cuando uno salía victorioso del rito de selección imperial, lo que le esperaba era el trono del Imperio Bolaquiano y todas las responsabilidades que conllevaba. Esos hermanos habían demostrado que nunca habrían podido soportar la carga. Ahora que Lamia se había ido y Palladio había sido despachado, todo lo que quedaba era. Ah, señora Prisca, su perspicacia nunca deja de sorprender. La conversación entre amo y sirviente fue interrumpida por el golpeteo de zapatos en el suelo cuando emergió una nueva figura. Debo expresar mi profunda admiración. Prisca apoyó la barbilla en las manos y volvió sus ojos carmesí hacia el recién llegado, quien se inclinó con elaborada cortesía. Era un joven de cabello blanco. Solo por un segundo, Prisca cerró un ojo, buscando en su memoria, pero pronto recordó quién era el hombre. Excepto que él no tenía el mismo aspecto que ella recordaba. Como recordó Prisca, la última vez que se vieron, él tenía el pelo negro. ¿La sorprendí, señora? Mis disculpas. Mi experiencia cercana a la muerte con motivo de nuestro último encuentro parece haberme despojado de mi color. Así lo veo. Suceden cosas extrañas. Pero iba a abstenerme de preguntar sobre esa apariencia tuya que brevemente me pareció tan confusa. Eres Chisha God, ¿no? Me siento muy honrado de que me recuerdes. Chisa volvió a inclinarse. De hecho, era el joven que Prisca había visto en su batalla con Vincent. Prisca, que había estado ocupada jugando a la lucha con espadas con Vincent y luego había dirigido su atención a Lamia, no conocía los detalles. Pero por lo que había oído, Chisa había tenido un encuentro cercano con Araquilla ese día y había sufrido un ataque casi mortal. Heridas. He traído una pequeña muestra de la estima de su excelencia para conmemorar esta ocasión. Puede parecer un poco precipitado, pero esperamos que lo acepte. Solo tomé la cabeza de mi enemigo hace unos minutos y ya mi hermano logró enviar un mensajero a este campamento. Qué parecido a él. ¿Y qué es esta señal de felicitación? Buen vino, si te place. Chisa sacó una botella de lo que se sabía que era uno de los mejores vinos que existen. Incluso a la tierna edad de 12 años, Prisca ya conocía el sabor del alcohol. E incluso para alguien que se enorgullecía de tener lo mejor de todo, como nunca dejaba de hacer, ese vino no era fácil de conseguir. Sin embargo, ella dijo, Araquilla, destrúyelo. Ante esas palabras, la botella en la mano de Chisa se hizo añicos, el sonido resonó por toda la habitación mientras el vino caía en cascada sobre la alfombra. La sonrisa de Chisa era casi reptiliana. Algunos nobles se habrían vendido fuera de casa por una botella como esa. Estoy muy consciente. Si no hubiéramos estado en medio del rito de selección imperial, incluso podría haberlo aceptado. Pero mi hermano habrá sabido perfectamente que destruiría cualquier regalo que pudiera enviarme en este momento. Y así lo hizo, dijo Chisa, asintiendo, sin revelar ningún signo de que encontrara algo de esto molesto en lo más mínimo. Siempre se supuso que los obsequios tenían algún motivo oculto en la familia real bolaquiana. Dado que el asesinato por envenenamiento es tan popular, habría sido impensable simplemente beber algo que otro miembro de la familia había enviado sin una inspección adicional. Sin duda,
La reacción era completamente esperada, pero aún así, el joven amigo de Vincent observó a Prisca con tanta calma como si la emoción hubiera desaparecido de su cuerpo junto con el color de su cabello. Vuelve y dile a mi hermano que los obstáculos más obvios han desaparecido y que pronto llegará el momento de que él y yo arreglemos las cosas. Ya no podemos actuar unos con otros como lo hacíamos antes, ni deberíamos desear hacerlo. Si me perdona la pregunta, Lady Prisca, ¿cree honestamente que puede vencer a mi maestro? Ciertamente. Porque este mundo se adapta a mí. Chisa respondió a esta expresión de la filosofía de Prisca con una reverencia de admiración. Prisca apartó la mirada de él y agitó una mano como diciendo que la conversación había terminado. Ella esperaba que él regresara con Vincent y le dijera que era hora de prepararse para la batalla final. Sin embargo, ¿y si el mundo gira en beneficio tuyo, cómo te ve el futuro? ¿Qué? La mirada de Prisca volvió a Chisa, sondeando, buscando el significado de la pregunta embarazada. Entonces sus ojos se abrieron porque alguien estaba arrodillado en el suelo ante ella. Era Araquilla, con las rodillas en el charco de vino, ella estaba inclinada hacia el alcohol que manchaba el suelo. Mientras el líquido se extendía lentamente, ella extendió su lengua temblorosa y lo lamió audiblemente. Araquilla, ¿qué estás haciendo? Ninguna de mis asistentes debería rebajarse tanto como para. Princesa. Lo siento. Los ojos de Araquilla estaban llenos de lágrimas mientras miraba a Prisca, quien la miraba con asombro. Era la primera vez que veía tanta tristeza en su hermana de leche, e incluso Prisca no pudo evitar quedarse detenida en seco. No fue el final de su asombro, porque entonces la fuerza abandonó el cuerpo de Araquilla y ella se desplomó en el suelo. Araquilla emitió solo unos pocos gemidos inarticulados, HKK. Sus extremidades comenzaron a tener espasmos, sus ojos se pusieron en blanco y era obvio que estaba sufriendo en sus momentos finales. Prisca solo había estado observando por un instante antes de que sus ojos revelaran que había comenzado una serie de fríos cálculos. Ahora que Araquilla estaba al borde de la muerte, se presentaron en la mente de Prisca innumerables opciones posibles, que surgieron y luego desaparecieron. La persona promedio habría tardado demasiado en revisarlos. Araquilla habría muerto mientras tomaban su decisión. Pero Prisca no era una persona común y corriente. Tampoco Vincent, que había previsto lo que ella haría. Por eso este hermano y hermana, más cercanos el uno al otro que a cualquier otra persona, no tuvieron más remedio que participar en una contienda mortal. Maldito tonto, murmuró Prisca, acercándose al lado de la caída y temblorosa Araquilla. Sentó a Araquilla en sus brazos y, casi con el mismo movimiento, presionó sus labios contra la boca de Araquilla, luego comenzó a succionar el vino envenenado. Lo escupió a un lado, bocado a bocado, como si chupara veneno de una herida. Esta toxina, sin embargo, había sido lo suficientemente poderosa como para vencer incluso a Araquilla. Simplemente entrar en contacto con él sería suficiente para afectar a la mayoría de las personas. GRR. Prisca también sintió los efectos, pero incluso cuando el veneno devoró su cuerpo, continuó sacándolo de Araquilla y escupiéndolo. Una pareja terrible, comentó Chisa, observándolos con verdaderos elogios en su lengua. Tanto para Prisca, que logró soportar el veneno, aunque fuera por poco, mientras lo extraía de Araquilla, y por Vincent, que había visto que esta era la única forma posible de envenenar a su siempre vigilante hermana. A los ojos de Chisa, ambos hermanos eran obras maestras, conspiradores de un ingenio inigualable. Araquilla había dejado de tener espasmos y, aunque estaba inconsciente, el momento de mayor peligro había pasado. Prisca, que la había llevado a este punto, se secó los labios y no pudo ocultar el temblor en su voz cuando le preguntó a Chisa, ¿cómo convenció mi hermano a Araquilla para que trabajara con él? ¿No sabes? Preguntó Chisa, inclinando la cabeza con cierta confusión incluso mientras él seguía impresionado por su audacia. Creo que usted, Lady Prisca, está en mejor posición que yo para comprender el pensamiento de su excelencia. HMPH. Y sin embargo, te dio un papel protagónico en su pequeña obra. Solo puedo lamentar no poder corresponder a su amabilidad. Prisca se levantó lentamente y volvió al trono. Chisa se sorprendió en privado al ver que todavía caminaba con paso firme. Pero también se sintió, en privado, aliviado al ver cómo ella se apoyaba en el respaldo, revelando el alto precio que el veneno le había cobrado. No había necesidad de decir lo que Chisa dijo a continuación, pero no pudo evitarlo. Señora Prisca. Sí que. Si no hubiera servido a su excelencia Vincent, le habría servido a usted de todo corazón, señora. Es una pena que no haya tenido la oportunidad. Sacudió la cabeza. Ja. Prisca se rió como si estuviera dejando escapar un suspiro. Luego miró a Araquilla, donde yacía en el suelo, y lucía una pequeña sonrisa en sus labios que ahora eran del color de la sangre. No necesito un payaso sin encanto como tú. Si deseas servirme, al menos ponte presentable. Bonito. Qué plebeyo más ridículo. Dejó escapar un largo suspiro, pero hasta el final quería ser ella misma. Ella insistió en ese último ataque. Y luego dejó de respirar. Ese fue el final de Prisca Benedict. 18. Y así la pobre y dulce princesa quedó atrapada en la trampa de su enemigo y perdió la vida. El hermano mayor de la princesa reclamó la victoria final y se convirtió en emperador de la nación, y dicen que todavía gobierna y prospera hasta el día de hoy. ¡Qué historia tan emocionante! ¿Y qué pasó después de eso? No hay nada después de eso. Te lo dije, ¿no? La princesa, protagonista principal de la historia, muere al final. La historia no puede continuar. ¿Qué? Pero nada dice eso. Las cejas del joven se alzaron adorablemente en su angustia. Era un estado de lo más inusual para él. La
princesa que había estado leyéndole la historia, mejor dicho, deberíamos decir Priscila, ladeó la cabeza. Su cabello naranja caía en cascada sobre sus hombros, brillando a medida que avanzaba. Ella cruzó los brazos frente a su amplio pecho. Y luego reprendió al niño frenético. Vamos, Cholt. ¿Has crecido tanto que puedes criticar la historia que elijo contarte? ¿Qué te ha trastornado tanto del cuento? Dímelo, si puedes. Sí, señora. La princesa de esa historia era demasiado trágica. Trabajó muy duro e hizo lo mejor que pudo, pero su hermano la engañó, y su perro también la engañó. Oh, simplemente no sé qué hacer. Cholt hinchó sus mejillas de color rojo brillante. Priscila se sintió sonreír un poco. Había analizado algunos de los detalles, pero su historia se ajustaba en gran medida a los hechos. Por eso, la reacción de Cholt fue conmovedora, dado que él mismo conocía a la princesa trágica. Sin embargo, sin importar cómo descubras lo que sientes al respecto, la princesa ya está muerta y la historia ha terminado. No se puede cambiar. Esa es la naturaleza de los cuentos que contamos. Oh, pero eso es muy triste. Duele mucho. ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Perder el tiempo quejándote y enojándote? Si así era como planeaba comportarse, la evaluación que Priscila hacía de Cholt cambiaría dramáticamente. De hecho, el futuro de Cholt dependía de cómo respondiera a una historia que ella le había contado por capricho. Cholt no se dio cuenta de esto mientras cruzaba sus rechonchos brazos y asentía distraídamente. Priscila no lo apresuró, sino que esperó a saber cuál sería su respuesta. Al final, Cholt abrió los brazos, miró a Priscila y dijo, en ese caso, escribiré el resto de la historia yo mismo. ¿Qué? Ella levantó una ceja. Esta respuesta, ella nunca la había imaginado. Cholt respondió apretando su pequeño puño con determinación. Lady Priscilla, usted dijo que la historia había terminado. Pero voy a pensar en lo que sucederá después, para que la princesa no tenga que sufrir un final trágico. Priscila no dijo nada de inmediato. Así que Cholt, con su modesto dominio del lenguaje, iba a tejer la continuación de una historia que se suponía estaba hecha. Priscila respiró hondo y luego cerró un ojo pensativamente. Continuando lo que está terminado, ¿eh? Bueno, ¿cómo seguirá? ¿Qué futuro le darás a una princesa muerta, Cholt? Bueno, primero, la princesa bebió el veneno, pero no murió a causa de él. Entró en un sueño muy, muy profundo y luego se despierta de nuevo. Oh. Ella se despierta, ¿verdad? ¿Y por qué es eso? El veneno fue muy mortal. Lo suficientemente fuerte como para matar a una persona fácilmente. Pero la princesa y su perro se llevaron la mitad. Es por eso. Sí, había suficiente para matar a una persona entre ellos, pero al tomar solo mitad y mitad, ni la joven princesa ni su perro mascota murieron. Su simple lógica, la aplicación ciega de la aritmética básica, era profundamente infantil, pero así fue como Cholt intentó unirlo, y Priscila no discutió con él. En cambio, ella simplemente le despeinó el cabello rosado y sonrió. Lady Priscilla. Él dijo. Piensas en las cosas más extrañas, Cholt. Reescribir una historia terminada para adaptarla a sus propias preferencias. Comportamiento altivo, ¿no cree? Escupir en la cara de quien dio origen a la historia en primer lugar. ¿Me equivoqué al hacer eso? ¿Por qué estarías equivocado? No hay nada de malo en tomar una historia que no puedes aceptar y darle la forma que más te convenga. Nada malo en absoluto. De hecho, estoy impresionada. Si Cholt simplemente hubiera llorado hasta quedarse dormido por pura frustración, es casi seguro que Priscila lo habría dejado de lado como nada más que un niño mimado, sin remordimientos y sin pensarlo dos veces. Pero Cholt había estado a la altura de sus expectativas. Espero que me cuentes el resto de la historia de la pobre princesa. Cuéntame la historia que más te convenga. Ese sí, señora. Bueno, primero, la princesa no murió a causa del veneno. Y entonces alguien muy amable la ayudó. Cholt, con los ojos brillantes ahora que tenía el permiso de Priscila, comenzó a tejer el resto de la historia. Priscila apoyó la barbilla en una mano y observó al estaciado chico hablar largo y tendido, mientras su mano libre rozaba suavemente la cubierta del libro. El libro la había inspirado a contar esta historia. No podía decir lo valioso que era recibir esa inspiración. A algunos puede parecerles que no tiene ningún valor. Para aquellos que no lo sabían, el libro podría parecer simplemente una profusión de cartas sin sentido. Pero para ella. Lady Priscilla, ¿estás escuchando? Pero por supuesto que lo estoy. ¿Por quién me tomas? Priscila volvió a acariciar la cabeza de Cholt y sonrió. Estaba recordando otra cabeza que solía acariciar, sonriendo entonces también. 19. Prisca no puede triunfar sobre mí. Ella tiene más debilidades que yo. Por lo tanto, si luchamos entre nosotras, Prisca morirá, es inevitable. Sin embargo, ni siquiera yo deseo matar a la hermana pequeña que más amo. Y es por eso que, muy impresionado con sus acciones hoy aquí, le concedo una oportunidad. Una oportunidad para salvar a Prisca. En cuanto a cómo. Finalmente te levantaste, ¿verdad? Alguien, solo un rostro de perfil, le habló mientras sus ojos se abrían sobre la cama. Se encontró mirando hacia un techo desconocido, pero una rápida mirada hacia un lado reveló a un hombre con una vestimenta muy inusual, de un blanco puro de pies a cabeza. El nombre del hombre era. Eres todo blanco. Es Chisha Gold. Desearía que al menos hicieras el esfuerzo de recordar mi nombre. Simplemente mi propia opinión, por supuesto.
Chisa, como se llamaba a sí mismo, no mostró ningún cambio de expresión a pesar de su queja. La chica en la cama, Araquilla, no prestó atención a su objeción. Sintió que algo andaba mal, se llevó una mano al ojo izquierdo. A veces, el mundo parecía borroso cuando te despertabas por primera vez, pero la cualidad confusa que tenía en ese momento era de alguna manera diferente. Casi como si no tuviera visión en su ojo izquierdo. Cuando vio los dedos de Araquilla rozar su párpado, Chisa explicó con calma: considéralo el precio que pagaste a cambio de que te dejen con vida. Muy parecido a cómo me volví blanco como la nieve. Pero lo importante es que, efectivamente, ambos estamos vivos. Araquilla no se sorprendió especialmente al saber que había perdido el ojo. Había hecho lo que hizo sabiendo muy bien que podría costarle la vida. El hecho de que ella todavía estuviera allí fue lo más sorprendente. Además, que ella estuviera viva era tanto como decir que el plan de Vincent había tenido éxito. De lo contrario, el veneno seguramente la habría matado. La princesa. ¿Dónde? ¿Te refieres a Lady Tuesca? Me temo que está muerta. Araquilla respiró hondo. Chisa sonaba tan tranquilo como él al explicar sobre su ojo, pero no podía ignorar lo que había dicho. Su ojo derecho, el que le quedaba, se abrió de par en par y se estiró violentamente hacia Chisa, tratando de retorcerle el pálido cuello. Ups. Ahora no, todavía estás convaleciente. Cálmate, dulce cachorrito. Ga. Tan pronto como él habló, casi bromeando, algo duro la golpeó en la frente y sintió que se debilitaba. Ella parpadeó, tratando de entender lo que había sucedido. En el rabillo de su visión, vio un rostro borroso pero sonriente. La figura se inclinó sobre ella, mirándola donde se había desplomado, era el chico de pelo azul. En el instante en que se dio cuenta de quién era, Araquilla, que casi nunca traicionaba sus emociones, sintió como si su corazón estuviera en 1.000.000 de pedazos. Bufón sonriente. Ja ja ja. Sé que debes estar feliz de verme, pero no es necesario que te llames así. Después de todo, no hay una sola persona viva que pueda evitar sonreír cuando ve mi cara. Con el ojo que le quedaba, Araquilla miró al chico que la había golpeado en la frente, revelando un deseo muy obvio de matarlo. Chisa sacudió la cabeza lentamente. Permítanme disculparme por sus tonterías. Y también por mi respuesta, que fácilmente se malinterpreta. Reitero que Lady Tuesca está muerta. Sin embargo, tu princesa permanece con nosotros en este mundo. Pero eso. Su excelencia será fiel a su palabra. Te convertiste en el veneno que derribó a Lady Tuesca y, por esa razón, él no cometerá perjurio. Sin embargo, nunca podré ver a la princesa. Eso es correcto, dijo Chisa suavemente y asintió. Araquilla prácticamente lo ignoró, se llevó una mano al ojo izquierdo y contuvo la respiración. Vincent cumplirá su palabra. Si lo que Chisa había dicho era cierto, entonces Prisca estaba muerta pero había sobrevivido. El rito de selección imperial había terminado para ella con la traición de Araquilla. Princesa. Araquilla recordó el hermoso rostro que había pasado tanto tiempo estudiando. ¿Odiaba a Araquilla ahora? ¿Odiaba a Araquilla, que había cedido al plan de Vincent y se había convertido en veneno para ella? Araquilla, que no había podido tener fe en el triunfo final de Prisca y, en cambio, había actuado por iniciativa propia para salvar a su princesa de la muerte. No es que Araquilla hubiera quedado cautivada por la magia de las palabras de Vincent. Si Prisca realmente no podía esperar superar a Vincent, entonces no era por una cuestión de fuerza o ingenio. Era una cuestión de corazón. Prisca era tan profundamente compasiva, tan amable. Por eso no podía esperar derrotar al frío y cruel Vincent. Oh, oh. Oh Dios, ella comenzó a llorar. Chisa, ¿qué hacemos con el cachorro? Su excelencia dice que ahora es una extraviada. Me han dicho que su curso de acción debe quedar a su discreción. De todos modos, ¿qué hay de ti? La brutalidad con la que aniquilaste a la fuerza de poda se está difundiendo. Chisa y el niño charlaban a los pies de Araquilla. La propia Araquilla se cubrió la cara con las manos y gimió. Ella ignoró por completo a los otros dos, en cambio, lloró y, mientras lloraba, oró. Aunque era una devoradora de espíritus, una bárbara sin nada a que orar, clamó al cielo. Rogó que lo que la princesa de su corazón siempre había dicho fuera cierto. Que el mundo. 20. Se dobla para adaptarse a mí, murmuró la niña, sujetando su cabello naranja mientras el viento intentaba levantarlo y agitarlo detrás de ella. La hermosa joven estaba de pie en un campo de hierba, estudiando una tumba construida a la sombra de algunos árboles. El marcador llevaba el nombre Prisca Benedict, el nombre de un miembro de la familia real Bolakian que había muerto en batalla. La niña lo miró fijamente, sus ojos carmesí se arrugaron en una sonrisa. Princesa, morirás si te quedas aquí en el viento, dijo alguien detrás de ella. Era una anciana, vestida con prendas nobles que vestía con tanta facilidad como si hubiera nacido con ellas. Varios sirvientes estaban detrás de ella, su apariencia indicaba que la mujer era todo lo que parecía ser. Era igualmente obvio que la joven a quien el anciano mostraba tanto respeto se encontraba en una posición más augusta que la de ella. Princesa, repitió la anciana, por favor escúchame. Ya basta de tú, princesa. Es una tontería. Prisca Benedict está muerta y bajo tierra. Y siendo así, no puede ser correcto que me llames princesa. Se supone que soy tu preciosa nieta. La anciana inclinó la cabeza. La actitud de la niña era terriblemente engreída para una nieta. La chica pudo sentir el gesto de sumisión detrás de ella. HMPH, dijo y miró hacia la tumba. Aquellos que habían muerto en el rito de selección imperial generalmente no eran conmemorados con tales cosas.
No hubo piedad para los derrotados. Tal era la forma del rito que los perdedores generalmente eran reducidos a cenizas, sin dejar ni siquiera cadáveres. Así que esta lápida para Prisca Benedict estaba fuera de lo común. También lo era el hecho de que el cuerpo de una niña yacía enterrado debajo. Se parecía mucho a mí. Pensar que me serviría 2 veces. Pensó en el doble que se había sacrificado contra los asesinos enviados justo antes de que comenzara el rito. Una chica con el mismo cabello naranja que la princesa a quien había protegido con éxito. Su cuerpo había sido tratado con respeto y devuelto a su familia junto con una compensación adecuada. Pero ni siquiera en la tumba la dejaron en paz, le habían asignado un nuevo papel. Ella interpretaría el papel de Prisca Benedict, tanto en la muerte como lo había hecho en vida. Una cosa valiosa, fue todo lo que dijo la joven, y luego abrió con un crujido el abanico plegable escarlata que tenía en la mano. Se lo había quitado su repulsiva hermana mayor y ahora se abanicó con él mientras se volvía hacia la anciana y los sirvientes que esperaban detrás de ella. Y finalmente. Princesa. ¿Cuántas veces tengo que decirte que no me llames así? La princesa que llevaba ese título murió patéticamente. Trágicamente, tal vez, pero era solo lo que merecía por su incapacidad para aliviar las ansiedades de sus seguidores. El que tienes delante ahora es... HMPH. ¿Qué fue eso otra vez? La niña ladeó la cabeza con curiosidad. La anciana cerró los ojos y, al cabo de un momento, respondió, Priscila. Sí, eso es. La chica asintió lentamente y cerró el abanico con un chasquido. Su hermana mayor siempre solía esconderlo entre su escote, y la niña no podía hacer eso, pero tal vez en un futuro cercano podría hacerlo. Porque ella estaba viva. Y mientras uno estuviera vivo, había futuro. En ese caso, eso significa que podemos continuar. Después de todo. Ella miró hacia el cielo. Flotando en los cielos casi repugnantemente azules, el sol ardía con tanta intensidad que casi parecía escarlata. Extendió una mano como para agarrarla y todavía podía sentir el calor de la espada brillante contra su palma. Reconfortada por el calor, la niña Priscila sonrió y dijo: El mundo se adapta a mí. Fin.